el gobierno confirmó el ingreso de un veto presidencial para reponer la multa, disminuir el valor del voto y, más controversialmente, establecer sanciones solo para ciudadanos chilenos en el proyecto de elección en 2 días. En paralelo, hay representantes socialistas que presentaron un proyecto de ley para suprimir el derecho a voto de los extranjeros, y todo esto, recordemos, a muy poco tiempo de que se realicen las elecciones de gobernadores regionales, de alcaldes, de concejales y consejeros regionales para los días 27 y 28 de octubre, en el caso en que efectivamente se realicen en 2 días. Gonzalo Holguín nos va a contar toda la información, las reacciones, lo que pasó ayer en el Congreso. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Katy, Tomás, muy buenos días. Y efectivamente, tras el mazazo que significó el rechazo del informe de la Comisión Mixta en la sala del Senado, el gobierno ya confirmó que la próxima semana, que es distrital en todo caso, va a ingresar este veto presidencial al proyecto que establece las elecciones municipales y regionales en 2 días, con el propósito de reponer la multa por no sufragar y reducir el financiamiento por valor del voto en candidatos y partidos políticos. Hay que recordar en todo caso que la controversia se generó principalmente cuando el Ejecutivo había planteado el ingreso a una indicación, o más bien el cambio de una redacción en el texto durante la discusión de la Comisión Mixta, apuntando que la multa tenía que afectar solamente a los ciudadanos en vez de a los electores. Esto es cambiar una palabra, literalmente cambiar solo una palabra. El ministro Express Álvaro Elizalde intentó, como sabemos, reinstalar ese debate sin éxito. Precisamente desde La Moneda ya han remarcado que reemplazar el término electores por ciudadanos busca dejar en claro quiénes se verán afectados por las sanciones, que de acuerdo al informe emanado de la Comisión Mixta tiene un piso de 32.000 pesos y un techo de 131.000 pesos. Alejándose de aquellos escépticos que apuntan que el planteamiento del voto extranjero esconde un temor electoral, el ministro Elizalde ha insistido en que existe una contradicción entre el proyecto y la Constitución respecto de cuál es la real obligación que tienen personas no nacionalizadas de concurrir con su voto. Y en esa línea, de momento, ha sido categórico. La multa únicamente será para ciudadanos chilenos. El presidente de la República ha decidido que como gobierno vamos a vetar esta iniciativa. Detalle técnico lo vamos a entregar una vez que se haya realizado el estudio correspondiente. Es básicamente un veto para establecer una sanción a los ciudadanos que no cumplan con la obligación constitucional de participar en las elecciones. Y la sanción se aplica a los ciudadanos. Para ser ciudadano hay que ser chileno. Ahora, si bien en el Senado han valorado en general que el Ejecutivo cumplió su palabra y confirmó a menos de 24 horas del rechazo en sala del informe el ingreso de este veto presidencial, el senador de Demócratas Matías Walker insiste en que no hubo problemas en las últimas elecciones con el voto extranjero y asegura además que solo aceptarán un veto que reponga el mismo proyecto, es decir, en los mismos términos en los que fue rechazado. Esperamos que ese veto se apruebe. Vamos a insistir que es necesario ratificar la misma redacción de los últimos procesos constituyentes, que el voto es obligatorio para todo elector con domicilio en nuestro país. Y no vamos a aceptar maniobras electorales de última hora. Las grandes coaliciones, o más bien bancadas de derecha, tras la cuenta pública del Congreso Nacional, se acercaron al presidente de la República, Gabriel Boric, y le entregaron una carta donde le exigieron al mandatario, según aparece en el texto en todo caso, emplear las herramientas constitucionales para sortear este bochorno, así lo califican, cuestionando a los senadores que rechazaron en sala el informe. Por la tarde de este jueves, los jefes de bancada, encabezados por la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, entregaron mayores detalles de la carta. La parlamentaria recalcó que será de vital importancia el liderazgo absoluto, así lo plantea, del presidente en la presentación de este veto, y cuestionó a sectores de izquierda, dando luces de que a ellos no les favorece el voto obligatorio. En todo caso, por supuesto que la acusación de oficialismo es que a la oposición sí. Consultada por si sienten que están entre la espada y la pared, porque posiblemente deberán aprobar el veto a como dé lugar, Sandón nuevamente expuso que será esencial el liderazgo del presidente porque tendrá que generar consenso en ambas cámaras del Congreso Nacional. El veto también es complicado y por eso es que nosotros insistimos en el liderazgo del presidente de la República, porque tiene que llegar a un quórum, que claro, aquí en la Cámara de Diputados es más fácil llegar, pero claramente en el Senado él va a tener que hacer y va a demostrar su liderazgo dentro de sus partidarios, sobre todo el PPD, que votaron en masa contra esto. Insisto, yo acabo de mencionar que en las últimas 2 elecciones el mismo grupo nunca se preocupó de lo que decía exactamente nuestra Constitución.
Pero en el oficialismo no se han quedado atrás en cuanto a acciones a considerar. Senadores y diputados del Partido Socialista, como Gastón Saavedra, Daniel Mannucheri y Daniela Chicardini, presentaron un proyecto de ley de diverso tipo, en todo caso, para suprimir el derecho a voto de los extranjeros avecindados en Chile en las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año. En todo caso, en la Cámara Baja explican que buscan que los extranjeros que voten lo hagan convencidos y muestren compromiso al respecto, teniendo la alternativa de acceder a la nacionalidad y hacerse ciudadano. Saavedra añadió que si bien el veto no va por esta discusión, explicitó que con esto buscan evitar distorsiones que pudieran darse desde el punto de vista electoral, emplazando a la oposición a que buscan darle un carácter utilitario a la presencia de los extranjeros en el país. Se requiere dar paso a eso para evitar además distorsiones que pudieran darse desde el punto de vista electoral, porque más de algún sector político pretende darle el carácter utilitario a la presencia de los extranjeros en el país. Yo creo que el veto no va por ese camino, va para ordenar, para darle la congruencia constitucional al proyecto de votación en 2 días. En todo caso, los dolores de cabeza para el Ejecutivo no terminan ahí. La diputada oficialista Camila Musante anunció que llevará al Tribunal Constitucional la eliminación del feriado irrenunciable durante las elecciones. La parlamentaria ha indicado en reiteradas ocasiones que el foco de la discusión se ha puesto en lugares erróneos y volvió a puntualizar que el hecho de que estas elecciones no existan feriados irrenunciables es un retroceso laboral para los trabajadores. El foco de la discusión se puso en los lugares erróneos, terminamos perjudicando a los trabajadores del comercio de nuestro país. El hecho de que no haya quedado consagrado como irrenunciable el día en que se generan las elecciones es un retroceso laboral para los trabajadores en Chile. Bien, Tomás Cati, lo conversábamos ayer, este es un tema evidentemente electoral, pero también habría que sumar el elemento de que en sectores del oficialismo hay parlamentarios que, algunos en privado, otros más abiertamente, como por ejemplo el diputado del Frente Amplio Gonzalo Vinter, que ya hizo el punto ayer en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, están porque en vez existe un voto voluntario. No les gusta tampoco la idea de la multa, consideran que esta multa termina afectando a las personas que tienen menos recursos, que están menos interesadas en la política, que les complica más ir a votar por cuestiones laborales, incluso que es una cuestión del capitalismo y sus estructuras la que realmente es el problema que dificulta que las personas participen de la política. Y esto, ¿por qué lo decimos? No lo decimos por nada, lo decimos porque finalmente hay que observar qué va a pasar con el veto presidencial, que normalmente la mayoría de las veces se vota de una sola vez. Digamos, el Congreso o está a favor de lo que plantea el Ejecutivo o no está a favor de lo que plantea el Ejecutivo. Es posible que se hagan solicitudes de votación separada, pero lo cierto es que se tendrá que convencer a la oposición de apoyar una idea que, hay que decirlo también, en los pasillos ellos también calculan que no les conviene, que es esta de eliminar el voto de personas extranjeras no nacionalizadas con multa, y por otro lado aquellos parlamentarios que consideran que tampoco es conveniente para sus sectores ni tampoco están convencidos de que sea lo correcto que se establezca un voto obligatorio con multa y que se mantenga esa fórmula en las próximas elecciones venideras. Esto también, por cierto, Tomás Cati, con un análisis político que tiene que ver con este concepto del voto destituyente, que finalmente las personas, al verse obligadas a votar, porque eventualmente la tesis es que es la única manera en que lo harían, lo que termina ocurriendo es que hay un voto castigo a cualquier gobierno de turno, de cualquier color político que esté, por el descontento generalizado de la economía, la sociedad, la política, y al final eso termina trasuntando en mayor alternancia y derrotas políticas, por supuesto, para sus sectores. Tomás Cati. A ver, mira, lo que pasa es que todo esto es sorprendente, ¿eh? Porque aquí hay un escenario y está la gente mirando. Entonces yo hago una pregunta. ¿Cuál es la idea matriz del proyecto? ¿Qué es lo que se pretendía? Volvamos al inicio. Una elección en 2 días, ¿no es cierto? No más que eso. Y reducción de lo que se paga por voto, por la cantidad de votos. Empezaron con eso, claro. Pero la primera idea, Cervel, voto de 2 días. 1.1, 1.2, algo así. ¿Por qué, Gonzalo, no vuelven y le sacan todas las otras cosas que empezaron a agregar al voto de 2 días? ¿Hay alguna voluntad para eso, no? ¿Volver al inicio? ¿Será posible o no? La verdad es que no, Tomás. ¿Pero qué les pasó a la clase política? ¿Qué le ocurre? Si esto fue una idea de Cervel para votar en 2 días, porque es muy difícil votar en 1.
¿Por qué esto está tan complejo? Y fíjate que los extranjeros en la elección anterior, ¿tenían multa o no? Pregunta. ¿Gonzalo? Sí, en las dos elecciones anteriores, los plebiscitos, existía esta sanción. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo lo de los extranjeros si ya se hizo? ¿Qué es lo nuevo para cambiar de opinión? A ver, esto es una locura. Sí, lo que está pasando. Perdón, la clase política no entiende lo que está ocurriendo, porque paralelamente, Gonzalo, tú sabes que hay negociaciones intensas o relativamente intensas para modificar el sistema político, ¿no? Después de ver todo esto, hay y el sistema político para que sea más estable. Después de ver esto, hay decisión de modificar el sistema político, ¿no? Porque resulta que ahora se dice que el voto obligatorio es malo, porque resulta que podría provocar más alternancia. Y antes se decía que es malo que no fuera obligatorio, o sea, que sea voluntario, simplemente porque lo que se necesita es legitimidad de las autoridades que voten enormemente, y se hacían por porcentajes, o se sacaban los porcentajes de las personas que habían votado, dentro de los que habían votado, qué porcentaje habían obtenido, y la votación era mínima. Entonces se buscaba legitimidad. Ahora parece que la legitimidad de ese discurso que hubo ya no existe. Pero ¿en qué están pensando que es lo que ocurre? Es como si se buscaran argumentos necesarios para sostener una posición. Que calce. Que calce con mi objetivo. Sea lo que sea, claro. Pero si eso es lo que hacen los abogados. Por supuesto que sí. ¿Sí? De Gonzalo. Sí, que Tomás, a ver, este grupo de parlamentarios de este periodo legislativo ha cambiado de opinión en más de una ocasión, y en el periodo legislativo anterior también. En la oposición estuvieron en contra, imagínense, en la oposición estuvieron en contra en reiteradas ocasiones de pasar al voto obligatorio. Y claro, tú pones la pregunta sobre la mesa, ¿están las condiciones para discutir una reforma al sistema político viendo lo que ha pasado aquí? La cuestión es que, y miren, yo personalmente se lo pregunté a algunos parlamentarios de diversos sectores políticos estos últimos 2 días, tanto en la Cámara como en el Senado. ¿Creen ellos mismos, si uno se les pregunta, digamos, cara a cara, por decirlo así, que esta versión del Congreso con estos partidos, con estos parlamentarios, se le puede confiar tener una conversación, un diálogo, un voto, una legislación desapasionada, con altura de mira, que efectivamente considere factores técnicos, teóricos que beneficien a la ciudadanía respecto de cómo se organiza la política, respecto de cómo se debiese votar, si hay multa o no, y todo ese asunto, y ellos mismos te reconocen que ellos saben que no? Y esto se ha notado antes y se nota ahora. No son confiables para discutir estos temas. ¿Por qué? Porque finalmente no pueden dejar de anteponer su cálculo a lo que tienen que legislar, y en este caso es lo mismo. Y yo soy enfático en esto, porque lo veo, porque lo discutimos. Es para los dos lados, Porque claro, en este momento el zapato está sobre aquellos que uno podría decir, porque está la acusación sobre la mesa, de que inventaron o de que, claro, que se generó esta creatividad, que la impulsó el ministro Sexpress Álvaro Elizalde. Esto no hay que olvidarlo, esto es algo que impulsa el ministro Sexpress Álvaro Elizalde respecto del voto extranjero, que efectivamente en las ocasiones anteriores no hubo problema en que se generase, y que cuando se le preguntó a personeros de gobierno la respuesta fue, bueno, es que nos dimos cuenta ahora. Ya habían cursado 2 elecciones y se dieron cuenta ahora. Pero ¿cómo sabrán a estas alturas del partido si es que los juzgados de policía local finalmente eximieron a personas extranjeras no nacionalizadas de esta multa, digamos como para tener más soporte, tener evidencia? No lo sabemos. Lo que sabemos es que el martes de la noche no lo sabían. Y bueno, lo desea, para cerrar la idea, del otro lado es lo mismo. O sea, cuando la diputada Jimena Sandón, jefa de bancada de Renovación Nacional, dice que estos lo hacen porque es lo que les conviene. Bueno, desde el otro lado también está la misma acusación. Se estima que el voto venezolano de personas de nacionalidad venezolana es un voto de derecha. La importante cantidad de personas venezolanas que elección tras elección se van sumando al padrón electoral es significativo. Y a ellos les conviene que exista el incentivo de la multa porque ya está asumido, Tomás Cati, y aquí podemos convenir en si esta tesis es correcta o es la única posible, que si no hay multa, no puede entenderse eso como un voto obligatorio, porque la obligación solamente se define con el castigo. Y eso es lo que piensa el Congreso Nacional de los ciudadanos, sea la nacionalidad, que tengan, Tomás Cati. Gonzalo, a ver, hace muchos años que los extranjeros avecindados en Chile tienen derecho a voto. Sí. No es una normativa reciente. Por lo tanto, si se quiere eliminar el voto extranjero, sería eliminar una política de muchos años.
Eso es lo primero. Ahora, lo distinto es que hay más extranjeros que antes, eso sí, pero el derecho a voto lo tienen hace muchos años. 2. Cuando se estableció la obligatoriedad del voto fue también para ellos. Así que aquí no se está innovando nada. Ojo, se está manteniendo lo que hay. 3. Efectivamente, yo no tengo idea, pero puede ser que beneficie un sector con respecto a otro, no lo sé, pero eso es así. No se está innovando nada. 4. Efectivamente, establecer una discriminación de chilenos respecto a los extranjeros en cuanto al voto es muy violento. También está eso. Entonces, más allá de los sectores políticos, ¿por qué no rige una especie de racionalidad? Esto viene hace muchos años, el tema del voto de las personas avecindadas en Chile. Perdón, más claro, antes del año 73, por si acaso. 2, ya es obligatorio, y 3, ya estaba siendo sancionado. Yo creo que, ¿por qué innovar en eso? Insisto, respecto a un proyecto de ley que lo único que se estaba discutiendo era elección en 2 días. ¿Qué tiene que ver esto otro con la elección en 2 días? Esa es mi pregunta. Nada, creo yo, absolutamente. Y no establecer la multa ahora, tratando de, por secretaría, de establecer un voto voluntario, también es un fraude a la ley. Digámoslo de esa manera, porque el concepto de fraude a la ley existe. Si usted establece la obligatoriedad sin sanción, en el fondo no está estableciendo obligatoriedad. Entonces eso es lo que se llama fraude a la ley. Hay muchísima literatura al respecto. Y lo otro es, yo creo que simplemente una discusión política, pero con el beneficio de cada cual. Y por último, a lo mejor se requiere, antes de o después de la elección, para que no haya tantas pasiones, estudiar qué pasa con la propaganda política, estudiar, es decir, un montón de cosas, con reflexión. Pero, bueno, esto demuestra otra cosa, Gonzalo, que de aquí en adelante va a ser muy difícil tramitar leyes, porque se acercan las elecciones. O sea, imagínate si con esto, que yo creo que bueno, ellos son incumbentes también. Ese es el problema. Bueno, yo creo que por eso es todavía más complicado, porque supuestamente al ser incumbentes podría ser más fácil ponerse de acuerdo. El tema es que se nota mucho. Como dicen por ahí, se les nota mucho la costura de lo que están intentando hacer. La discusión del voto, el voto era voluntario hasta el 4 de septiembre, en que se votó en el proceso constitucional, el primer proceso constitucional. Luego de eso se dijo, oye, sabes que en realidad deberíamos volver al voto obligatorio porque la ciudadanía, en fin, todavía no está madura, etcétera, no se siente motivada por la democracia. Poco, eso sí, repaso de por qué la gente no se siente convocada a votar voluntariamente por el trabajo de los políticos. Muy poco. Ahora, de hecho, en esta discusión, nada en relación a ese tema. Entonces tampoco es una discusión que se haya dado hace muchísimo tiempo. Recién desde 2022 que ha regresado el voto obligatorio, ha regresado porque antes así lo era, ¿no? Después se dijo, no, hagámoslo. En fin, es una discusión que va y viene, pero nunca una vuelta tan corta. Entonces ahora, si lo que se quiere es volver al voto voluntario, porque resulta que no da con el cálculo, que no calza en la pieza para que los políticos puedan hacer lo que quieren hacer, díganlo así. Sean más honestos, digan que quieren volver al voto voluntario porque resulta que el voto obligatorio no dio el rédito que querían, en vez de estar dando tantas vueltas y sobre todo poniendo en jaque lo que quizás más luce en los días de elecciones, que es el proceso electoral, ¿no? Como el servicio electoral puede dar abasto finalmente a cualquier elección que sea con 4, por ejemplo, votos como la que se va a plantear ahora, que hay resultados relativamente temprano, ¿no? En nuestro país, en fin, que eso funciona y eso se saca a luz, 13 días, se sale en todas partes a nivel internacional, pero ahora también está en peligro, ¿no? Porque el servicio electoral, el que sale con la primera solicitud, dice, ¿sabes qué? No vamos a alcanzar en un solo día, hagámoslo en 2. Y de ahí en adelante, esta ley que termina siendo casi miscelánea, como dices tú, Tomás, muchas veces un bolsillo de payaso en el que cabe todo. Resulta que estamos en esta discusión a muy poquito tiempo además de la elección. ¿La gente va a querer ir a votar o no, finalmente, después con todo esto que ve? Sí, está difícil, Katy. El futuro de este veto también está complicado. Yo diría que quizás lo único bueno para el Ejecutivo es que hay semana distrital y uno esperaría que tienen varios días para hacer el trabajo legislativo en ambas cámaras.
pero no va a ser fácil, primero porque sabemos que la oposición no le va a gustar si es que el gobierno trata de hacer el cambio respecto de las sanciones al voto extranjero. Ahí hay que añadir en todo caso el elemento de que el voto obligatorio con inscripción automática es una modalidad razonablemente nueva, esos dos elementos combinados, porque claro, existía el voto obligatorio o con eventual multa para extranjeros avecindados, pero en ese momento la inscripción no era automática, la persona tenía que estar de acuerdo con inscribirse en el padrón electoral. Ahora es distinto. Y lo otro, respecto de, ojo en el oficialismo, porque la bancada independiente PPD, por ejemplo, y también en el progresismo, la democracia cristiana, son bancadas que van a leer con lupa lo que va a ingresar al Ejecutivo como veto y no dan por garantizado su apoyo. Ojo con lo que va a pasar ahí, porque aquí se necesitan quórum altos, 4/7 por lo menos, según definió el quórum el Senado de la República. Recordemos que la Cámara lo había aprobado un quórum simple. Entonces, al final, el Congreso Nacional está obligado a ponerse de acuerdo en sectores que no quieren ponerse de acuerdo, con un plazo perentorio que está mediado por la inscripción de candidaturas, y 3, sin ninguna garantía de que los sectores van a lograr ese acuerdo político por ambos lados. O sea, la posición del Ejecutivo no es envidiable para nada, porque una cuestión sería tener que convencer solo a la oposición, pero les aseguro que hay parlamentarios que tienen la convicción, y hay que ser justo en algo, ¿no? Algunos de ellos siempre dijeron o siempre estuvieron en contra de pasarse el voto voluntario, no todos, estamos hablando de algunos que efectivamente uno dice no. Y vuelvo al ejemplo, por ejemplo, del diputado Gonzalo Winter, que él decía en sala, yo nunca estuve de acuerdo en pasarnos al obligatorio y sigo estando en desacuerdo con que sea obligatorio. Entonces su postura ya está definida, por decir un solo parlamentario de otros. Y la verdad es que yo sé de bancadas que aún están guardando bajo 7 llaves esa decisión, pero ya lo han deslizado, que si leen el texto y no les llena el gusto, bueno, se ponen de acuerdo y votan en contra. Entonces, la verdad es que el veto tampoco es que esté muy bien expectado y no sabemos, y la respuesta es no sé, Tomás, en todo caso. ¿Qué pasa si el veto se rechaza en el sentido del proceso eleccionario? ¿Qué dice el CERVEL de esto? ¿Qué efecto tendrá? Porque el quórum es alto, la dificultad que tiene el Ejecutivo de poner de acuerdo a las fuerzas políticas no solo se limita a la diada clásica entre oposición y gobierno, sino que es mucho más complejo que eso. Entonces, quizás, de alguna manera, este Congreso, esta versión del Parlamento, que tiene 90 diputados y diputadas nuevos, que no estaban antes, y que tiene 23 partidos políticos, sea quizás la peor versión de un parlamento que se necesita para tomar una decisión compleja, importante y sobre todo urgente. Oye, solamente para terminar y rápidamente. Uno, ayer acusaron al ministro secretario general de la Presidencia, a Elizalde, Álvaro Elizalde, de estar a favor de que no hubiese voto obligatorio en la práctica. Y después hubo presión y por lo tanto el veto. ¿Eso es así o no? No es lo que puede decir en declaraciones, por lo menos. Vamos a plantearlo en esos términos. Es lo que él señala, porque pero lo acusaron de eso. Hay un compromiso. Pero lo acusaron de eso. Sí. Y la pregunta es si la posición de la moneda es clara, ¿no? Que el ministro Elizalde participa de una jugada política en concomitancia con parlamentarios que están por el voto voluntario, y eso es lo que piensa la derecha. Lo ponemos sobre la mesa. Es la acusación. Oye, y lo segundo, ¿es posible que no pase nada? Que al final, después de toda esta discusión, siga todo igual, o sea, votación en un día, pago por voto, el mismo pago que si hubiese voto voluntario, etcétera, y no pase nada. Filas eternas ese día. Sí. Y que nos quedemos así, que la gente tenga que soportar una votación enorme ese día, en un solo día. ¿Ese es el escenario probable o no? ¿Posible? Miren, si es que ocurre el descalabro y se rechaza el veto, va a tener que haber espacio para la creatividad. Y ¿cómo? Quizás una ley corta, pero de esa, no como la ISAPRE, una ley realmente corta que simplemente haga la elección en 2 días y chao, y se aprueba en 24 horas, 48 horas. Y ahí quizás sí. Porque el CERVEL ya puso las cartas sobre la mesa, o sea, tiene que ser en 2 días, la alerta está hecha hace bastante por lo demás. Si no nos equivocamos, desde diciembre, enero, por ahí que estaba la alerta puesta, y mire, ya vamos a estar en agosto y no sabemos si es que la ley se va a aprobar en esos términos. Yo diría que el Congreso está obligado a legislar el tema de la elección en 2 días, obligado, en que sean 2 días. Entonces, si es que se cae todo lo demás, como ustedes dicen, esto que se le fueron agregando, van a tener que saber encontrar una alternativa. Palacio y Congreso, todas las fuerzas, porque la elección tiene que ser en 2 días. Y por lo demás todos convienen en eso, ¿ah? Eso no es controvertido para nada, eso es lo más llamativo de todo esto, Tomás, que están todos de acuerdo en que sea 2 días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.